Hello, si usted es de las personas que ha ido perdiendo la audición, déjeme contarle que sí existe la posibilidad de poder recuperarla. Eso sí, va a depender de las causas y también del tipo de pérdida auditiva. Este es un tema sin duda de salud pública muy importante, especialmente en adultos mayores y también en personas que están expuestas a ruidos y a infecciones. Hoy vamos a hablar de este tema con la audióloga Silvia Bonilla, que se las sabe todas para darles las recomendaciones a los televidentes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias. Estábamos bromeando entre comillas antes que decíamos, ¿cómo? ¿Qué dijo? No. ¿Qué dijo? No fue que no entendí, Ajá, es sí. que no escuché. Y eso es muy frecuente, es muy frecuente en las personas con pérdida auditiva. Es uno de los primeros síntomas que podemos ver de pérdida auditiva, el estar preguntando qué, cómo, no entendí y pidiendo que le repitan. Porque a veces sí se escucha, pero no se entiende lo que le dice la persona. Exactamente, porque nosotros escuchamos con el oído, pero entendemos con el cerebro. Entonces, usted puede escuchar o percibir un sonido y escuchar ruido de fondo, pero en realidad el cerebro es el que procesa esa información y el que analiza esa información. Entonces, hasta que el sonido llega al cerebro es que entendemos bien qué es lo que estamos escuchando. ¿Cuáles son los tipos de pérdida auditiva y cuáles sí son reversibles? ¿Sí? Muy importante, porque tenemos tres diferentes tipos de pérdida auditiva. Tenemos la pérdida auditiva de tipo conductivo, que como lo dice la palabra es de conducción del sonido. Este tipo de pérdida auditiva se puede dar en el oído externo, es decir, en la orejita por fuera o en el conducto, típico de infecciones en el oído, de acumulación de cerumen, perforación timpánica. Puede también afectar el oído medio, por eso los niños que tienen infecciones o cuando les da gripe en esta época que hay tantos virus, se les tapa el oído y dicen no escucho. Eso es una pérdida conductiva. Luego tenemos la pérdida auditiva permanente, que es la que genera una lesión propiamente en las células dentro del oído interno o en el nervio, que es el que transmite el sonido hasta el cerebro. Entonces ahí vamos a tener una lesión de tipo permanente que se conoce como neurosensorial. Y tenemos la combinación de las dos, cuando se sacó la lotería, ¿verdad? Y tiene la pérdida auditiva neurosensorial, una lesión en el oído interno, pero también tenemos una lesión en el oído externo o medio de tipo conductivo. Esa pérdida auditiva se llama pérdida auditiva mixta. ¿Y cuál de esos tres es reversible? ¿Cuál sí se puede trabajar para poder recuperarla? Cuando tenemos un problema de conducción en el oído externo, en el oído medio, hay que analizar porque en la mayoría de los casos podríamos tener una solución de tipo médico o quirúrgico, como por ejemplo la acumulación de cerumen. La acumulación de cerumen me va a generar una pérdida auditiva de tipo conductivo, que es temporal, ¿verdad? Usted siente el oído tapado, siente que no está escuchando bien, pero cuando yo extraigo ese cerumen, realizamos una limpieza, entonces el oído se va a limpiar y la persona va a volver a escuchar mejor. Entonces ahí estamos hablando de una pérdida auditiva temporal que se va a recuperar una vez que ya nos sometamos a un tipo de tratamiento médico o quirúrgico. ¿Y qué pasa con las personas, Silvia, que también están expuestas al ruido, por ejemplo, o que utilizan mucho audífonos? Eso pasa muy frecuentemente hoy en día también por la tecnología que tenemos nosotros en casa y en el trabajo, ¿verdad? El estar con los celulares, los audífonos para trabajar, el ruido que tenemos en las calles, el tránsito, todos esos sonidos eventualmente pueden llegar a generar una lesión, y esta lesión sí va a ser permanente porque nos va a lesionar directamente las células dentro del oído. Entonces, este tipo de pérdida auditiva no se va a poder revertir. Es una lesión que se va a ir acumulando con el paso del tiempo, va a ser progresiva hasta, yo a veces digo que es silenciosa porque es sigilosa. La persona no se va dando cuenta cuando está perdiendo la audición hasta que llega a cierto nivel. Claro, porque nos exponemos a ese ruido intenso constantemente todos los días, muchas horas al día. Y ya esa pérdida auditiva, una vez que se presenta, no se puede revertir. ¿Cómo se diagnostica también el tipo de y también si tiene tratamiento? Claro, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Con una audiometría, que es lo más frecuente, la audiometría clínica, que generalmente las personas por ahí pueden leer, a veces el médico les hace una referencia para una audiometría clínica. Esa evaluación auditiva es la que nos va a decir tanto el nivel de audición que tenemos en cuanto al volumen que la persona está escuchando, como también el tipo de pérdida auditiva y el lugar de la lesión en donde vamos a encontrar ese problema de audición que
está afectando. Hablemos, por supuesto, de los audífonos. ¿En qué casos es suficiente, por ejemplo, para poder restaurar la capacidad auditiva, Silvia? En la mayoría de los casos, cuando tenemos pérdidas auditivas permanentes, es decir, tenemos una lesión de tipo neurosensorial, la solución va a ser el uso de dispositivos de ayuda auditiva, que pueden ser los audífonos o incluso podrían ser los implantes cocleares en casos muy severos. Los audífonos lo que va a hacer es ayudarnos a que el oído perciba el sonido que no está percibiendo en condiciones normales para que el cerebro pueda recibir esa información y pueda interpretar lo que se está escuchando. ¿Qué es un implante coclear y quiénes califican para este procedimiento? El implante coclear es un dispositivo electrónico que se introduce dentro del oído interno. Esta parte se llama cóclea, ahí adentro tenemos las células y por medio de una cirugía se introduce un hilo de electrodos, que esos electrodos vienen a estimular las diferentes partes del nervio, vienen a hacer la función de las células ciliadas que están dañadas y lo que va a hacer es enviar por medio de estimulación bioeléctrica directamente al nervio para que el cerebro pueda interpretar lo que está escuchando. Entonces viene siendo, hay personas que le gusta llamar como el oído biónico, pero este tipo de dispositivo no es apto para todos los casos porque tienen que cumplir con ciertos criterios y son personas que necesitan primero tener una experiencia previa con audífonos, porque si tenemos un beneficio con los audífonos no vamos a pensar en el implante coclear, y también depende mucho de la edad y del tipo de pérdida auditiva que presenta la persona. Es que escuchar bien, Silvia, definitivamente es tener calidad de vida, ¿verdad? Escuchar bien es vivir mejor, por eso le quiero contar que en Audinsa usted puede evaluar su audición y también tramitar su receta para audífonos del Seguro Social. Llámenos hoy y mejore su calidad de vida con lo mejor para su audición, y en este momento usted tiene precisamente en pantalla el número de teléfono. Si quiere usted lo repite, Silvia, para que las personas también puedan hacer su consulta. Claro que sí, nos pueden llamar al 40 00 11 26 o nos envían un WhatsApp al 8747 26 62. Hablemos, Silvia, del caso de la cirugía. ¿En qué tipos de pacientes sí se aplica, verdad? ¿Y cuánto podría realmente mejorar y recuperar la audición? Claro, ya esto depende mucho. Tenemos que hacer diferentes pruebas adicionales a la audiometría. Se realizan pruebas específicamente del oído medio, del oído interno, del funcionamiento también del procesamiento auditivo que tiene el cerebro, es decir, cuánto el cerebro está entendiendo de lo que se está escuchando, para poder identificar tanto el tipo de pérdida auditiva, cuál es la causa de esa pérdida auditiva y ver si hay algún tipo de cirugía que se podría aplicar en ese caso, dependiendo del diagnóstico, ¿verdad? Esto con ayuda de un médico otorrinolaringólogo. Entonces hay diferentes cirugías dependiendo de la lesión. Por ejemplo, si hay una perforación timpánica que me deja un huequito en la membrana timpánica, se puede colocar un injerto en la membrana timpánica para poder mejorar la audición. Si tenemos algún tipo de lesión en el oído medio, en los huesecitos del oído medio que están solidificados, que están rígidos, también se puede hacer un implante de esos huesitos para hacer la transmisión correcta, o en el caso también del implante coclear. Entonces cada caso es muy importante evaluarlo para poder identificar tanto la causa como el tipo de pérdida auditiva y poder así orientar para las mejores soluciones en ese caso. Silvia, ya que usted trajo este modelo, ¿verdad? Tal vez usted nos pueda explicar gráficamente qué es lo que sucede cuando vamos perdiendo la audición. Esta orejita es mi amiga, yo siempre la ando por acá, ustedes la ven. La orejita está compuesta por diferentes partes. La parte más importante de captación del sonido viene siendo el pabellón auricular, que es la oreja que nosotros conocemos. Luego tenemos el conducto auditivo externo, que es este tubito que está acá. Al final de ese conducto tenemos la membrana timpánica y ahí viene el oído medio. Acá en el oído medio es donde tenemos los 3 huesecitos y donde generalmente se generan las infecciones en los oídos. Cuando ustedes escuchan, ay, es que me dio una infección en el oído, tengo el oído con una otitis, es por acá generalmente donde se genera una acumulación de líquido. Y detrás de eso tenemos el oído interno, que viene siendo la cóclea, y adentro de esa cóclea, que es como un caracol de hueso, tenemos las células dentro del oído por acá. Entonces, cuando cualquiera de estas partes del sistema auditivo se lesiona, es cuando identificamos un tipo de pérdida auditiva, una lesión que no nos está permitiendo escuchar mejor, y ahí es en donde vamos a estudiar cuál va a ser la mejor solución. ¿Cuánto tiempo aproximadamente puede tardar una persona en adaptarse a un audífono o a un implante coclear? Eso va a depender mucho del tiempo que tiene la persona con la pérdida auditiva, de la edad de la persona y del momento en el que se coloca el audífono. Entonces puede tardar un mes, a veces puede ser inmediata la
adaptación a veces puede tardar varios meses, pero por eso también se recomienda hacer seguimiento de la adaptación de los audífonos con un audiólogo para que este también nos vaya orientando y vaya haciendo cambios y ajustes en la programación del audífono. Y hablando de ajustes y de cambios, ¿qué hábitos recomienda usted para prevenir esa pérdida auditiva, Silvia? Muy importante, no utilizar ningún tipo de herramienta casera para limpiarse el oído, porque el oído no se limpia, entonces se va limpiando solito. Si usted es acumulador de cerumen, consultar con un audiólogo o con un médico para hacerse una limpieza, hacerse una evaluación auditiva por lo menos una vez al año y evitar exponerse a sonidos intensos. Muy importante. Silvia, también algunas otras recomendaciones que dé usted para las personas que están en ese proceso, porque cómo falta la empatía a veces de las personas que están alrededor, porque la persona no es que no quiera escuchar o que no entienda, a veces hasta pena le da otra vez preguntar, ¿qué dijo? Sí. ¿Verdad? Porque la pueden regañar o le dicen que qué lindo vestido. Ajá, sí, claro, y les hace pasar vergüenzas. Sí. Entonces, a veces la compañía, la familia, los cuidadores son piezas muy importantes en la rehabilitación auditiva y en la toma de la decisión de el iniciar con ese proceso. Entonces, el saber que existen pérdidas auditivas, que la persona no va a escuchar cuando estamos lejos de ellos o cuando hay mucho ruido de fondo, el hablarles de frente o tocarlos para llamar su atención, esos son detallitos muy importantes que pueden marcar la diferencia en ese proceso de adaptación del audífono o también en cualquier persona que tenga una pérdida auditiva, porque también a veces las familias tienen mucho que ver en que la persona con la pérdida auditiva empiece con su rehabilitación de la audición. Y recordemos que si no escuchamos bien, no nos podemos comunicar bien, no podemos participar en actividades sociales y eso puede terminar en aislamiento y en depresión de esa persona. Muchísimas gracias, doctora Silvia Bonilla, por hablarnos de este tema. Son las 9:37. José, ¿qué nos vas a contar?